¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos con ustedes, una vez más, todo el equipo de Minucias del Idioma, transmitiendo a través del portal contraparte.mx y a través de Facebook. Si escriben allí en la pantalla de Facebook, hoy Contraparte, separadas ambas palabras, ahí nos puede ver en vivo y a todo color. Es un placer estar con ustedes. Como dijera Franz Kafka en su famosa novela La Metamorfosis, aquí estamos hoy después de una agitada y ajetreada mañana, pero muy satisfactoria. Con mucho gusto vamos a seguir platicando con ustedes de uno de los temas más apasionantes y pienso que de los más importantes en los medios de comunicación, porque el idioma es la base precisamente de la comunicación, la base del entendimiento entre las personas, y es sumamente importante que lo manejemos bien, no solo bonito, bellamente, ¿verdad? Que ya es mucho pedir, pero por lo menos que nos entendamos con los demás, que sepamos qué es lo que estamos diciendo. Por eso tocamos tantos temas. Hoy voy a platicarles de un tema que a mí particularmente me choca, y conste que esto de me choca lo utilizo en muchos sentidos. La palabra chocar da lugar a un adjetivo como chocante, y tiene que ver con el sentido de una especie de encontronazo. Cuando algo nos cae mal, nos choca, o sea, parece que algo nos golpeara. Incluso en medicina se maneja el concepto de choque. Y aunque está tomado de shock en inglés, pero es exactamente lo mismo. Un choque es cuando un enfermo tiene un problema muy severo, entra en shock, se dice incluso. Bueno, pues aquí en México decimos esa palabra que es muy bonita, de alguien que es chocante porque nos cae mal, parece que nos golpea con su sola presencia. Y a mí, ¿saben qué me choca? Muchísimo que estemos empleando a diestra y siniestra, a veces sin entender exactamente por qué lo hacemos, palabras del inglés, los famosos anglicismos. Está bien, de acuerdo con la normatividad académica, los extranjerismos son válidos, perfectamente válidos. No olvidemos varios hechos históricos. El idioma español es resultante del latín que se deformó y entonces fue dando lugar a lo que hoy conocemos como español o castellano. Pero además el español fue influido durante muchos siglos por la presencia de los árabes en España. Por eso tenemos en español muchísimas, miles de palabras de origen árabe, de manera que no es malo. Hay una novela que les recomiendo muchísimo de León Tolstoy que se llama La Guerra y la Paz, que está escrita en ruso, por supuesto, pero León Tolstoy metió mucho francés. Sus personajes hablan mucho francés, incluso en la novela, en la versión al castellano que pueden ustedes leer, vienen las versiones en francés, escritas en francés, con su traducción ahí al pie de página para que se entienda la novela, porque si no sería muy complicado. Carlos Fuentes aquí en México utilizó muchísimo palabras del inglés para meterlas en sus novelas. Es más, para que no piensen que soy tan exagerado ni tan intolerante, porque se vale, y voy a explicar por qué se vale. Esta novela que tienen ustedes aquí en su pantalla es una novela escrita por un servidor y se llama Adiós, señor millonario. Es mi más reciente libro, una novela que toca el tema del dinero. Bueno, al final el personaje, uno de los personajes, se casa con una norteamericana. Y al final de la novela, bueno, cuando visitan la ciudad, que es el centro neurálgico de la novela, pues ella habla medio en español, medio en inglés, y entonces mezclan palabras en inglés y en español. Así que, cuando está justificado plenamente, es válido usar extranjerismos, cuando no, no. Y les voy a platicar cuando no están justificados. Aquí en México, por ejemplo, está de moda una palabra que oí hace poco por radio. A las personas que detestan a las demás personas ya por sistema, simplemente porque les caen mal, les dicen haters. Haters. En inglés hate es odiar. El que odia es un hater. O sea, si a usted le cae mal su vecino y le cae mal el que pasa enfrente y le cae mal el tamalero porque anda gritando y le cae mal los que manejan micros, es usted un hater, según el inglés. Pues, ¿por qué no decimos mejor una persona que odia a los demás? Una persona que detesta a la gente, que prefiere estar encerrado, no quiere tratar con la gente. Hay muchas palabras en español. Quizá odiador se oye muy feo porque odio
tiene implicaciones de otro tipo. Pero tomamos esa del inglés hater porque a lo mejor ni tiene mucho efecto y da mucho caché, ¿no? Mucha categoría. Caché, y conste, estoy usando una palabra de origen francés para hablar de categoría. Esa palabra es chocante, hay sustitutas. Otra palabra, influencer. Influencer. Estas personas que se dedican a escribir en los blogs famosos, otra palabra, blog, tomada también del inglés. Les dicen influencers, ¿por qué? Porque escriben, por ejemplo, de cortes de cabello y sus seguidores los imitan, toman sus recomendaciones. En algún momento dado, si me permiten la opinión, en mi caso, al hablar del idioma y decir cómo hablar, a lo mejor también me podrían decir influencer. Pues no me lo digan, se oye muy feo. Mejor digan que es una persona que influye en los demás. Si quieren, usen hasta la palabra gurú, maestro, lo que gusten, un guía espiritual, pero se oye muy feo que a todo mundo le digan es un influencer, ¿no? La palabra blog, al contrario, amigos, se vale porque son términos técnicos que de otra manera no podrían tener una versión en español. Igual que estos conceptos de las computadoras, cuando hablamos del software y el hardware, son palabras técnicas que lamentablemente, pues que las computadoras no las diseñamos en México ni las inventamos en México, como proceden de Estados Unidos básicamente, el concepto surge de allá, pues allá les ponen esos nombres. Es algo parecido a las marcas de automóviles, pues el día que produzcamos nosotros nuestros propios automóviles diseñados por nuestros ingenieros, a lo mejor les ponemos marcas mexicanas, no sé, automóvil marca Popocatépetl, marca Citlaltépetl, será legítimo. Mientras tanto se siguen llamando los autos Mazda y se siguen llamando Toyota porque son extranjeros y aunque nos enojemos. Cuando está justificada la palabra, se vale traerla de otro idioma. Cuando cuando tenemos sustitutos. Otra más que se usa mucho entre los músicos, por ejemplo, cuando tocan con mucho sentimiento, deben decirlo así, ponle más sentimiento, más énfasis. Pues no, le dicen ponle más feeling. Fulano toca con feeling. Es sentimiento, tan simple como decirlo así. Otra más, expertise. ¿Cuál es tu expertise? No sé si le suena esa palabra. Expertise se refiere a la suma de experiencias en conocimientos y en práctica laboral que usted tiene para poder trabajar. Algo así como su currículum vitae, su curso de vida. Pero expertise se oye muy fina, como es una palabra traída del inglés, aunque también es de origen latino, pero pasa por el inglés y la usamos porque se usa mucho en las empresas. Y otra expresión que también es verdaderamente atroz, chocante, es think tank, así. ¿Se acuerdan ustedes en el periodo del expresidente Vicente Fox, cuando dijo que iba a poner ahí a los cerebros más destacados del mundo, verdaderos think tank? ¿Qué quiere decir think tank en inglés? Think es de pensar, quiere decir pensar, y tank, un tanque o una especie de laboratorio de pensadores, ¿no? Eso significa los think tank. Bueno, ¿por qué no simplemente los intelectuales o los pensadores o los expertos o los especialistas en algo? Tenemos palabras en español perfectamente válidas para que no caigamos en este exceso de guiarnos por lo extranjero. Ahora bien, estimados amigos, lamentablemente en el uso de palabras extranjeras, sobre todo del inglés, tenemos un pequeño problema de carácter idiosincrático. Nosotros, lamentablemente, vemos a los norteamericanos como seres superiores. Entonces, el inglés es importantísimo. Por eso en el sistema educativo mexicano se toma al inglés como el idioma obligatorio de estudio, porque es el idioma más cercano a nosotros en la relación con Estados Unidos, pero también hay una carga, una enorme carga psicológica que hace que pensemos que lo norteamericano es lo más importante y que quien habla inglés es más importante que quien habla francés o alemán. Para ser filósofo hay que aprender alemán. Para ser del mundo, de todo lo global, un gran comerciante, un gran empresario, un gran viajero, hay que hablar en inglés. Estimados amigos, realmente no. Hay que estudiar el idioma que nos guste y defender nuestro español. Precisamente debido a esto, muchos de nuestros políticos, gobernantes, los hemos escuchado, y recuerdo mucho a don Vicente Fox, al expresidente Felipe Calderón, cuando iban a la ONU, hablaban en inglés. Allá en la ONU, todo mundo
todos los que asisten de todas partes del mundo, secretarios de Estado, presidentes, llevan traductores, audífonos en donde les están traduciendo simultáneamente el discurso de quien habla. Así hable en chino, mandarín o hable en náhuatl, les van a traducir a ellos. O sea, no necesito ir a presumir de que hablamos inglés. Qué gran oportunidad para un presidente de la República, para un gobernante, un senador que tiene la oportunidad de estar en la ONU, el máximo lugar de convivencia de las naciones, que presuma nuestro idioma español. Es más, que usaran palabras incluso de origen náhuatl, tortilla, taco y todas estas, mole y guacamole y guajolote, para meterlas más en el ánimo del idioma norteamericano, del idioma inglés, y no caer en la sumisión que es en lo que estamos cayendo al aceptar sin mayor reflexión un montón de anglicismos. Así se llaman estas palabras, estos extranjerismos derivados de Estados Unidos o de Inglaterra, o específicamente del inglés. Tengamos mucho cuidado, estimados amigos, porque estamos viéndonos mal y desdeñamos un poquito el idioma español, nuestro idioma, y por lo tanto también de ahí vienen otras consecuencias de carácter discriminatorio hacia personas que no hablan inglés. Algo así como, tú no hablas inglés, eres de segunda. Y obviamente esto se extiende a las personas que ni siquiera hablan español, como son muchos de nuestros indígenas, que también son víctimas de esta discriminación. Es como un efecto en cadena, en cascada que se va dando. Tengamos cuidado, reflexionemos en esto. Y en la medida de lo posible, evitemos los extranjerismos y sobre todo los anglicismos. Vamos a nuestra pausa, después de este leve regaño para quienes se exceden en el uso de extranjerismos. Vamos a nuestra pausa y regresamos para seguir con los disparates y la trivia. De veras, no les di la trivia. Regresando la trivia, aunque ya les va a quedar un poquito menos de tiempo para que la revisen y den su respuesta. Una breve pausa y volvemos. Como institución tenemos la responsabilidad de difundir todas estas medidas precautorias, de poder tener previsto lo que se realizaría en el caso de contingencias y cuáles son las acciones ideales para poder prevenir estas eventualidades. Así es que, sin duda, tenemos la certeza de que estamos contando con una capacitación adecuada, con una información y con los instrumentos necesarios para que se cumplan los propósitos de este tipo de simulacros. Señor gobernador, todo nuestro reconocimiento desde el gobierno federal al trabajo que están realizando aquí en Puebla, una de las entidades que desafortunadamente más daño sufrió, pero que le reconocemos el trabajo siempre desde el primer minuto en los lugares donde se requería, con un gran orden y en una gran coordinación con el gobierno federal, que reconocemos y que agradecemos. De verdad, felicidades. En un momento pónganse a trabajar, salúdenlos por favor a sus papás, a sus mamás, a su familia. Contento de regresar a Que todos los recursos que se requieren para la reconstrucción total de las escuelas en Puebla está cubierto. No solo fueron daños en escuelas, fueron daños en iglesias, fueron daños en viviendas, fueron daños en hospitales y clínicas. Sin embargo, muy rápido nos estamos recuperando. Yo le pido a todos ustedes esa confianza de que el gobierno federal está trabajando de la mano del gobierno del estado y a la vez nosotros con los presidentes municipales. Estimados amigos, estamos de vuelta, todo el equipo de Minucias del Idioma, a través de contraparte.mx y por Facebook en Hoy Contraparte. Ahí nos están viendo en vivo y después toda la semana y todos los días
noche y día pueden ver una especie de repetición para que sigan aprendiendo junto con nosotros. Vamos a la trivia. Olvidé la trivia, ponerles la trivia. Está muy interesante la trivia, es muy curiosa, es muy mexicana, les va a llamar la atención. Prueben su conocimiento, iba a decir su ingenio, pero no es asunto de ingenio, aunque quizás sí de lógica, un poco de lógica. Miren, le llamamos a una persona que se sienta generalmente doblando las piernas, como si hiciera sentadillas. Así le decimos, está sentado en, inciso A, cuclillas, cuclillas, inciso B, cluquillas, o inciso C, culuquillas. 3 opciones. Le voy a decir, de las 3, una la usan mucho en los pueblos, equivocadamente. Una es la correcta, la que la academia admite, y hay una explicación de carácter incluso gramatical, lo vamos a decir unos minutos antes del final. Prueben su conocimiento sobre esta palabra y usen su lógica porque tiene más de lógica que de gramatical. Bueno, después de este comentario, vamos a los disparates. Desde luego, tal como lo hemos hecho en cada programa, les ofrecí hacer un repaso, una especie de curso, utilizando mi libro, este libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Disparatario 1, que es una colección de disparates editado por Trillas, editorial Trillas, 3 tomos ahí que pueden encontrar y que les recomiendo mucho. Bueno, vamos a platicar hoy de 2 palabras. La vez pasada les platiqué del uso de asimismo, ¿se acuerdan? Y del verbo atacar. Bueno, pues hoy les platico de 2 palabras que no tienen mucho problema. Una sí, es una expresión que suele desconcertar a más de uno. La primera es atravesar y no tiene mayor problema porque es algo muy común. La utilizo porque algunas personas escriben atravesar con Z. Es un error ortográfico. Ahora se lo corrige cualquier diccionario en su celular, recurriendo ahí a la página de la Academia de la Lengua, que es rae.es. Puede resolverlo hasta en Google, en un buscador, y rápidamente ve la palabra y se la corrige o la puede corregir. Pero ¿qué tal si no tiene ni celular ni tiene manera de conectarse por internet? Entonces más vale conocer la ortografía de la palabra. Es muy fácil de entender, ahí para quienes están atentos a la pantalla pueden ver perfectamente la explicación. Atravesar se escribe con S porque viene de través con S. Es algo muy sencillo, simplemente se le agregó la preposición y queda el verbo atravesar. Y significa cruzar, pasar por algún medio, por ejemplo la luz a través de los cristales. Nosotros cuando hablamos a través de un micrófono decimos a través de un micrófono. Nuestra voz atraviesa el aire o la red en este caso de internet, para llegar hasta sus pantallas. Bueno, la viñeta, les había comentado que en este libro, además para que se animen a adquirirlo, vienen unos dibujitos, les llamo viñetas, con un personaje que se llama Babalito, ahí lo pueden ver. Y el niño exclama de pronto, Dios mío, me atravesó un vidrio le atravesó su mano, pues hubo un pequeño accidente. Para que sonrían un poco, porque incluso el libro tiene ese título, Disparatario 1, y es una colección que se llama Sonría y mejore su idioma. Ahí lo pueden ver en un circulito. La otra expresión es aula escolar, y sobre esta expresión les tengo un comentario, una reflexión. Hace algunos años, un exsecretario de Educación Pública poblano utilizó esta expresión aula escolar y fue muy criticado. Les platico la anécdota. Fue a inaugurar un aula de básquetbol, un aula deportiva, y entonces declaró a los medios que había ido a inaugurar un aula de básquetbol. Así lo dijo textualmente. No voy a mencionar su nombre para que no recuerden ni piensen que le estamos echando flores o que a lo mejor yo me estoy equivocando. Lo criticaron mucho en varios medios, algunos compañeros decían cómo el secretario de Educación utilizaba la expresión aula de básquetbol o aula deportiva. Eso no existía. El aula es para ir a estudiar. Pues no, me acuerdo mucho de que yo escribí un pequeño artículo para justificar el uso que él hizo de esa expresión, porque en efecto, estimados amigos, la palabra aula no dice por sí misma, no se refiere por sí misma a un salón de clases. Un aula es simplemente un espacio techado, y hay aulas muy grandes, aulas pequeñas. Hay en los conventos un aula que se llama aula de retiro, esa donde las monjas
van allí a rezar. Hay en las universidades un aula magna que nada tiene que ver con dar clases, simplemente allí se hacen juntas y se hacen a veces exámenes profesionales. En las escuelas hay aulas destinadas para estudiar, que nada tienen que ver con la biblioteca o con la sala de usos múltiples, que así se llama. El aula es aula escolar, la destinada para estudiar. Ahora bien, por extensión, cuando estamos en una escuela, se vale decir, muchachos, entren a sus aulas, se vale porque todo el mundo entiende que está en un ambiente escolar, pero cuando no estamos ahí y queremos especificar, hay que decir exactamente en dónde ocurrió el hecho. En un aula escolar, por ejemplo, un alumno que se lastimó, sufrió un accidente, lo sufrió en el aula escolar o lo sufrió en el aula deportiva, que es donde juegan básquetbol o juegan futbolito, que está techada. Esa es la que inauguró este secretario y lo dijo muy bien. No es redundante, estimados amigos. Y bueno, la viñeta que tenemos ahí también, para que la veamos rapidito, el aula escolar, dice por allí, este personaje de esta niña de cabello negro se llama Lalita, y dice, yo opino que se debe respetar a las niñas y a los niños por igual. Y dice Babalito, que es medio latoso, otra vez está con su rollo. Esa es la viñeta. Están en un aula escolar los niños, perfectamente empleada la expresión. Así que tengamos un poquito de cuidado, amigos, con las palabras antes de juzgar, como el programa pasado que les había comentado acerca de lo dicho por la secretaria actual de Educación Pública, cuando dijo sean cómplices, muchos pensaron que invitaba o desconocía el uso de la palabra y parecía que estaba invitando a la ilegalidad. No, sean compañeros, sean solidarios. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis porque nos llegó una felicitación de Nilson Fernández con S, no con Z. Supongo que, no sé y espero que nos esté viendo en otro país, porque nos escribe la frase boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Me suena como a portugués, si no me equivoco, y ojalá que si nos ven allá en Portugal o en Brasil, pues le reiteramos también el saludo afectuoso. Y si lo está haciendo aquí en México o en Puebla, lo mismo. Un saludo, Nilson Fernández. Sigue viendo este programa, aprendamos juntos y recomiéndanos, por favor. Bueno, vamos a seguir, amigos, con disparates que en la semana vamos recopilando. Disparates que, por cierto, les invito a que me los hagan llegar. Les voy a decir al final del programa mi cuenta de Twitter para que me escriban ahí y me hagan preguntas. Traigo dos concretos, dos que considero disparates. Una política mexicana priista que fue gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que por cierto anda ahorita un poquito rebelde porque anda peleándose con sus propios compañeros, utilizó la expresión han habido procesos que no han dado buenos resultados. Se refiere al proceso en que el PRI va a designar a sus candidatos. Se va a saber mañana, supuestamente mañana viernes, y ella está juzgando esos procedimientos y dijo en varios medios de comunicación, la entrevistaron y dijo, han habido procesos. Estimada Ivonne, somos amigos, no copien a doña Ivonne porque no se dice han habido. El verbo haber, cuando indica existencia, siempre se utiliza en singular. Debe ser ha habido un proceso, ha habido muchos procesos. Hubo un proceso, hubo muchos procesos. Habrá un proceso, habrá muchos procesos. Nunca se conjuga en plural. No pueden decir habrán muchos procesos, ni menos hubieron muchos procesos, que eso es un disparate inmenso, enorme. Traten de evitarlo. Para que aprendan el manejo de ese verbo, de veras les recomiendo que entren a la página de la academia RAE.es. Ahí vienen las conjugaciones, o búsquense un diccionario de verbos y vean toda la conjugación. Es un verbo difícil, pero que lo utilizamos mucho. Y siempre que indica existencia, es decir, hay algo, haber algo, se maneja siempre en singular. Así que lo correcto aquí, que debió decir ella, ha habido, nada más. Muchos procesos o ha habido un proceso. No importa que sean muchos o uno, siempre el verbo haber se maneja en singular. Otra cosa es cuando es un verbo auxiliar. Habían comprado mucha azúcar, allí sí se conjuga porque es un verbo auxiliar. Bueno, otra ocasión les platico de este verbo, creo que vale
vale dedicarle un poquito de tiempo en un programa posterior. Lo vamos a desglosar aquí para que vean que es interesante. Hay otra expresión que también escuché, dicha, repetida por varios medios, a raíz de que en la Ciudad de México, que así se llama ahora, Ciudad de México, el secretario de Salud dijo que están preparados para el periodo que viene, el periodo invernal, en relación con las vacunas contra la influenza. La influenza, no la influencia, como dijo alguna vez la expresidenta del CENTE, la maestra Elvester, ¿se acuerdan que decía la influencia? No, es la influenza con Z, o gripe como la conocemos comúnmente, o incluso gripa, como ya expliqué alguna vez, que es una forma más común. Lo correcto desde luego es gripe, e influenza es la forma más técnica, con todas sus variantes, porque tiene algunas variedades, es la influenza. Bueno, el caso es que generalmente cuando manejamos números en millones o en miles de un número, solemos no lograr la concordancia en género y número, y es muy importante que tengamos eso en cuenta, sobre todo quienes redactan. Quizá no tanto al hablar se nos van a veces los errores, pero cuando escribimos hay que tener cuidado. La expresión que escuché fue las 3 millones de vacunas, las 3 millones de vacunas. Ojo, aquí el problema es que al pensar que vacunas están en género femenino, le ponen las 3 millones, y no, estimados amigos, hablamos de millones, y los millones es un concepto masculino, son los millones, son 3 millones, son los 3 millones de vacunas que ya tenemos, no las 3 millones de vacunas. Sería correcto si se dijera las decenas de vacunas, las centenas de vacunas, porque centenas está en femenino igual que decenas. Son los millones de vacunas, no importa que esté en femenino vacunas, y eso nos hace pensar que hay que trasladar el género también a los millones. No, los millones están en masculino. Tengan mucho cuidado. Vamos a la trivia, porque ya llegamos felizmente al final. Felizmente no porque se esté acabando el programa, sino porque siempre nos da gusto terminarlo bien, con ganas. Bueno, la trivia es muy sencilla. Tiene que ver con las gallinas cuando están empollando, cuando están sobre un huevo o los huevos para que nazcan sus críos, sus pollitos. ¿Saben de dónde viene la palabra que tenemos ahí en la pantalla, en la trivia que les propuse? Viene del sonido que hacen las gallinas, es una onomatopeya, clock, 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 así hacen las gallinas, y así lo tiene registrado la academia. De clock se formó cuclillas. Ojo, la otra versión que les puse, el inciso B, que es cluquillas, es en cierto modo el más apegado a la onomatopeya clock, clock, porque si es clock, debía ser cluquillas. No obstante, en la evolución de la palabra, derivó en cuclillas. Se perdió la L, se pasó la L en otra posición, no de clock, que va junto a la C, sino se pasó después, y se utiliza, de acuerdo con el registro de la academia, y como se usa académicamente, cuclillas. Esa es la forma correcta y la respuesta. Y por favor no vayan a decir, como dicen en los pueblos, culuquillas, porque creen que la persona está sentada, imagínense, y entonces creen que porque está sentada sobre la parte que todos conocemos con esa raíz de culuquillas, pues entonces está sentado en culuquillas. ¿Saben a qué me refiero? Esta palabra que no es fácil decir al aire, sobre todo en estos momentos. Así que la respuesta correcta es cuclillas, y se acertaron, amigos, los felicito. Nos vemos en la próxima, fue un placer. Escríbame por favor, mi cuenta de Twitter es Miguel Campos Ram, así de sencillo, @Miguel Campos Ram. Hágame preguntas y en la próxima les contesto con muchísimo gusto. Hasta la próxima semana, el martes. Pásenla bien, buen fin de semana. Gracias.